Buenas tardes, empezamos en esta tarde dando gracias al Señor. Mi Padre, este tiempo es tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti, tiempo para aprender de lo que tú quieres que sigamos creciendo espiritualmente. Hoy continuamos con el tema de creciendo espiritualmente y vamos a ver tres puntos que son importantes para ustedes, para mí, que siempre el Señor nos estará diciendo, siempre estará hablando a las vidas de nosotros. Vamos con Efesios 5:10. Que dice, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué pasa? Para yo comprobar, para yo seguir creciendo, yo tengo que leer la palabra y seguir sacando cositas de la palabra y que el Señor nos revele. Bueno, que el Señor nos revele esa palabra. Pero recuerden, no se desanime si no llega a ser un cristiano maduro a toda velocidad. Recuerden que no hay de la noche a la mañana y que no importa que tú lleves muchos años o lleves pocos, eso no importa, porque hay cositas donde nos cuesta mucho más trabajo crecer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El Señor nos está recordando a cada uno donde realmente tenemos que hacer cambios. Entonces, acuérdese que hay algo que es muy lógico y es, uno no llega a ser un adulto de la noche a la mañana. Bueno, uno realmente, ¿qué pasa? Tiene que ir creciendo. Es igual, recuerde que la palabra dice que debemos ser como niños. ¿Por qué? El niño aprende, el niño es como una esponjita. Y yo creo que así debíamos ser todos nosotros, como una esponjita, para poder aprender la palabra, para poder aprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver en esta tarde 3 punticos y ustedes seguramente que ahorita cuando les diga que vamos a leer van a decir, ay, otra vez, pero el Señor quiere que sigamos trabajando y Él quiere vernos totalmente en victoria, vernos más que vencedores. Entonces cuando el Señor quiere eso, Él nos va a repetir palabritas que de pronto decimos, sí, realmente yo no la he entendido como la debía entender. Nuestro primer punto en esta tarde es renovando la mente. Yo creo que usted dice otra vez, y vamos con Romanos 12, 1, 2. Y usted dice otra vez, bueno, ¿qué pasa? Si nos lo está recordando es porque todavía tenemos que cambiar cositas, tenemos que aprender y mirar qué es lo que nos quiere decir el Señor. Porque si hay algo importante es renovar la mente, para nosotros crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú sabes que en la mente tenemos los sentimientos, las emociones, y esas nos juegan malas pasadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo la tengo que seguir renovando. Yo tengo que seguir mirando cómo hago para no pensar esto, para no hablar esto. Yo tengo que decir, voy a hacer el cambio. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate que el cuerpo es algo muy importante que hay que someter, la carne la hay que someter. Yo sé que cuando a veces hay personas que se vuelven locos con la palabra someter, yo no, yo creo que uno someterse a Dios es el mejor regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que someter mi cuerpo, porque mi cuerpo a la hora de cambiar mi mente va a decir, ay, pero tampoco es que usted piensa tan mal. Sí, a veces pensamos mal, a veces actuamos mal, a veces contestamos feo. Y acuérdense de esa palabra, de la abundancia del corazón habla la boca.
Fíjense ustedes, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso hay que renovarlo en nuestra mente. Porque uno a veces sale cualquier palabra, dice cualquier palabra, pasa cualquier palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos estar no renovando nuestra mente. Yo siempre, y lo quiero repetir en esta tarde, que uno cuando, por ejemplo, que dice de la abundancia del corazón habla la boca, siempre debía estar pensando en Jesús. ¿Cómo contestaría Jesús en este momento? ¿O cómo lo haría? Cuando usted hace eso, usted piensa otra cosa. Usted dice, ay sí, realmente esto es totalmente diferente. Cuando yo paro, yo así puedo renovar mi mente. Recuerde, el Señor, Él trabajó bastante en esa área, porque Él tenía a su alrededor personas muy complicadas. Usted sabe que tenía los fariseos, los saduceos, los judíos, y fuera de eso los discípulos, que estaban, que el Señor a veces yo creo, ¿por qué las parábolas? Porque yo creo que ya no tenía nada más que decirles, volver a explicarles, volver a decirles que entendieran, porque ellos no entendían, y hablaban lo primero que se les ocurría, lo ponían a funcionar. Entonces piensa usted en esta tarde lo mismo. ¿Y qué nos dice el versículo 2? El versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que ahí sigue el Señor diciéndonos la necesidad de, que es una necesidad primordial de nosotros, es renovar nuestra mente. Cuando tú renuevas la mente, tú vas a crecer mucho más espiritualmente. Vas a empezar a ver cosas que realmente tú no has visto y que uno dice, claro. Mire, yo te digo que nos debíamos de llevar a un reto, un solo día. Piense todo lo que hace en un día. Piense cómo se levanta usted en la mañana. Si yo en la mañana me levanto con gozo, con bendición, le digo, Señor, gracias por esta noche, gracias por este día que va a ser un día de total bendición, que tú me vas a guiar, que tú vas a abrir camino. ¿Qué pasa? Es una súper bendición. Pero si yo me levanto, usted nomás abre el ojo y dice, no, y esto está lloviendo ahorita, que yo salga para coger el transporte. Y usted dice, si usted piensa y nos ponemos a pensar así un poquito, ¿qué hicimos? Volvimos a enredar todo. No, esta persona, esto va a ser terrible, se va a morir. No, el Señor habla sanidad. Eso, el tiempo no me va a alcanzar. Dígale al Señor que lo guíe. ¿En qué debemos hacer? Y verán que hay muchas cositas que nos van a bajar. Y va a bajar y nosotros vamos a estar en paz. Porque a veces no estamos en paz por tantas cosas que tenemos y que estamos pensando todas al tiempo. Pero si yo pienso en esta tarde y digo, no, el Señor tiene el control. Recuerde, vuelvo y les digo, tiene el control en nosotros como creyentes. Porque Él no tiene en el no creyente, Él no tiene el control. En nosotros lo tiene. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué decimos? Nosotros le entregamos las cosas al Señor. Cuando tú se las entregas, tú tienes el control. Bueno, ¿qué es? Tú ya no tienes el control, lo tiene el Señor. Y ahí sí puedo decir, tiene el control. Miremos lo que dice Colosenses 3:10. Y revestidos ¿de qué? Del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué está hablando? Que yo tengo que seguirme renovando. Yo digo que uno se tiene que seguir renovando hasta que el día que el Señor regrese por nosotros. Que usted siempre va a estar corrigiendo. Yo corrijo esto, pero resulta que esto también lo tengo que corregir. Bueno, entonces tenemos que corregir muchas cositas que de pronto usted va a batallar un poquito.
Porque usted va a decir, no, pero yo, pero, como usted ahora lee la palabra, escudriña la palabra, la oye también, ¿qué pasa? Usted va a decir si realmente eso que estoy haciendo no está bien. Entonces voy a tener la bendición. Voy a tener ese regalo hermoso. ¿Sí? Pensemos realmente en eso. Pero es muy importante que la mente del creyente se esté renovando, sea renovada de acuerdo a la imagen de Jesús. Vuelvo y le repito, para mí una de las grandes preguntas que siempre me hago es, digo, ¿qué haría Jesús? Porque cuando a ti o te entra ahora por las redes o por donde sea, cosas que te angustian y que uno le da ansiedad y todo, y dice, pero si el Señor dijo esto, ¿por qué me estoy angustiando? Pero yo tengo que reaccionar y no dejar que la mente vuele. Porque si la mente vuela, yo es que me voy a decir, no, esto no va a salir bien. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra realmente sobre esta situación? ¿Qué dice? Entonces, si tú lo ves, va a ser mucho más fácil. Si tú empiezas a pensar, y mira, yo ahí hasta cogería la Biblia y buscaría, yo por ejemplo, uno de los libros, todos los leo, pero a mí me fascina leer Filipenses, porque en Filipenses encuentro muchas respuestas. Y si me manda, por ejemplo, para el capítulo 4, donde dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, usted reacciona en mí. Por ejemplo, Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y tú empiezas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate que tú empiezas a recordar la palabra y yo empiezo a pensar diferente. Recuerde que la pullita a veces viene y uno dice, no, no puede ser, y tú te pones nervioso, ansioso, cansado, pero no te preocupes. Bueno, pensemos que vamos a trabajar en renovar la mente. Y haga ese trabajo. Yo ya le he dicho, pero hay que seguirlo haciendo. ¿Qué es renovar la mente? Yo no voy a pensar en eso. Papito, tú aquí te lo entrego. ¿Qué nos dice la palabra? Entrégame las cargas. Entrégame tu ansiedad. Lógicamente hay veces, es súper. Yo no le puedo decir que es que, porque aquí cuando uno lo está predicando, yo lo veo como tan fácil, pero yo le digo que cuando estoy metida en la grande a veces no es así. Bueno, yo tengo que recordar mucho Isaías 41:10, porque ese es también un versículo que yo lo recuerdo mucho y digo, muestre a ver, yo voy a mirar, porque, y vuelvo y lo repito, ¿por qué? Porque uno se sale con gran facilidad de tener la mente en control del Señor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si usted lo lee despacio, porque aquí lo leí a toda velocidad, y lo mira, usted tiene todo el paquete. ¿Y sabe qué? Mire, ensayemos otra cosa. Cuando estamos en esa ansiedad y esa angustia, porque yo la vivo, usted la vive, que podamos coger ese versículo o esa palabra que usted se sabe de memoria. Y usted la empieza a repetir y uno empieza a bajar. Por ejemplo, Filipenses, la paz que el Señor da, que es sobre. Entonces, Señor, tú me das esa paz sobreabundante. Empieza. No te quedes como en el, porque soy tan de malas, porque pasó esto. No, sal de ahí. Quédate en, Señor, tú tienes cómo vamos a hacer esto. Tú tienes el control. Bueno, tú tienes el control. Y tú lo vas a ver totalmente diferente. Ojalá uno te tuviera hasta grabado en el celular, que cuando estoy y puedo coger así rapidito, no lo tengo que buscar, sale. Yo empiezo a leer y digo, Señor, esto es lo que tú dices. Un segundo punto es reconocer a quién tengo en mi interior. Reconocer a quién tengo en mi interior. Aquí vamos a volver a una cosa
que ustedes van a decir, yo creo que ustedes a veces dicen otra vez ese versículo, pero ¿qué pasa? Imagínense que el Señor no lo volvió a dar. Y es porque, como decía Pastor Juan, si no lo mando a repetir es porque todavía no lo estamos entendiendo muy bien. Primera de Juan 4:4. Y ese es una palabra que yo uso, pero yo te digo que ahora el Señor ha revelado más para esa palabra en el caso mío. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. La ansiedad, la angustia, la depresión, el estrés, todo, llámelo como quiera. ¿Qué pasa? Que ya lo venció. Vas a tener, mira, nosotros no podemos decir que todo nos va a funcionar así. No, yo les digo, hay momentos en que lo que yo les digo, uno también se sale y dice, pero ¿cómo va a ser? Pero el Señor tenía una cosa mejor, ¿verdad? Pero mientras usted la ve, se le alborota un poquito el sistema. Bueno, ese sistema nervioso en un momento como que, ¿sí? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Piensa usted? Aquí vamos a entrar a la pregunta. Él vive en mi vida. Él está ahí. ¿Qué es? Debemos ser conscientes de su presencia interior. El Espíritu Santo está aquí en mi vida. Y eso, lo que les he dicho, esa palabra la hemos repetido. Y hemos dicho, y Señor, mayor es el que está en mí, pero piénselo hoy, métalo en la renovación de la mente diferente, y digan, sí, porque yo me he dado toda la importancia que realmente soy yo. Y que es aprender a caminar a la luz de la palabra. Porque a nosotros nos han dicho 20,000 veces que vive, pero a ratos. Y yo creo que si nosotros nos volvemos, que tenemos realmente esa realidad, ¿qué pasa? Miren que vamos a cambiar. Yo les digo, vamos a cambiar. Si usted sabe, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, usted va a aprender que la ayuda está disponible ahí. Ahí está. Usted sabrá que Él está dentro. El mayor está dentro. ¿Usted qué va a pasar? Yo voy a caminar en una comunión íntima con Él. Tú estás aquí. Y cuando yo le pueda, hoy tenga yo diga, tú caminas conmigo, tú me vas a mostrar qué hacer en esta situación. Recuerda que lo principal aquí es que yo tengo que creer, porque yo les puedo volver a repetir y decirles que se aprendan primero a Juan 4:4, pero tiene que ser revelada a la vida de ustedes, porque si no, no vamos a hacer, ¿verdad? Vamos, pues sí, muy bonito lo que acabamos de ver, pero no va a pasar nada. Yo tengo que identificarme y decir, tú vives en mí. Y mire, yo pensaba, montando el tema, cuando a uno le dan las chiripiocas, porque ahora no voy a hacer que es a mí sola, a todos nosotros, que nos dan esos momentos que uno, mejor dicho, yo pensaba que qué terrible es, porque yo tengo a Dios, tú lo tienes, entonces tú empiezas, Dios, tú me ayudas, pero ¿por qué hay tantas cosas que se están haciendo, tantos suicidios, porque la persona se sale totalmente, ¿no? Se sale totalmente como de ese contexto y termina haciendo una cosa, ¿sí? Entonces, piensa que nosotros tenemos que decirle al Señor que esa primera de Juan 4:4 nos revele a nosotros. Que usted diga, dime qué hago, pero pare, frene un momento, porque yo también sé que a veces no frenamos es porque usted tiene aquí en el otro oído al otro diciéndole, sí, usted, y entonces uno dice, ay, es culpa mía, me eché toda la culpa, y entonces me llené de la angustia, me llené de la ansiedad, me llené de la falta de perdón.
No, la palabra dice esto y esto es lo que yo voy a hacer. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Eso también lo hemos leído, pero tenemos que mirar que la palabra consolador, ¿qué significa? Consejero. O sea, cuando tú le dices qué hago, él te va a aconsejar. Ayudador, me va a ayudar. Va a interceder por mí. Cámbiale a Elena, que ya, para que pueda entender. ¿Sí? Abogado, me fortalece, me apoya. Piense usted, cuando leemos todo esto, ¿qué más me puede dar? ¿Qué pasa en cualquier situación de la vida? Ahí no dice, es que cuando estés tú con toda la unción, cuando tú levantes manos, no. Él me va a ayudar sin levantar las manos. Porque hay veces decimos, no, es que en este momento tú puedes en el rincón, en el baño, donde sea, decirle, mira, ahí nomás cuando está de frente a uno, ayuda. Porque ¿qué? Él me va a mostrar exactamente qué hacer. Y yo le voy a decir, tú estás aquí, tú estás dentro de mí, yo necesito que me muestres qué hacer. Él se levanta iluminando mi mente y dirigiendo mi espíritu. Iluminando mi mente y dirigiendo mi espíritu. Yo sé que a veces el Señor, yo sé que el Señor en muchas de las cosas que nos pasan, como les he dicho muchas veces, es el mejor publicista. Entonces, Él te pasa una, te pasa la otra, hasta que uno dice, ay sí, era así. Pero el Señor te conoce. Entonces Él va a decir, esta necesita más publicidad que el otro que está aquí. Porque hay cosas que son muy claras en la vida de uno, pero hay otras que no. Por ejemplo, yo creo que ustedes todos se han llevado que hay veces uno llega a una prédica y el que está predicando o la que está predicando dice, uy, eso es para mí. Y yo a eso no le había contado. Pero ¿qué pasa? Es el Señor está haciendo la obra. El Espíritu Santo está diciendo, yo ya se lo dije que lo leyera, yo ya le dije unas cuantas cositas y no pasó nada. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo me tengo que familiarizar. Yo tengo que familiarizarme con todos y especialmente ¿con qué? Con el Señor y con la palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Pues la palabra dice esto. Sí. El Señor nos acaba de decir, hay que renovar la mente. Nos está diciendo, tú tienes todo en tus manos, lo tienes ahí, está aquí en nuestro corazón, ¿sí? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, necesito que me ayudes. Entonces, Él va a saber qué tienes que hacer. Bueno, usted conocerá y sabrá que Él se manifestará a sí mismo y entonces usted sabrá cómo someterme a Él. Como les digo, la palabra someter a veces se vuelve un problema, pero someterse al Señor es lo mejor que nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa? Si yo le digo al Señor, listo, tú vas a resolver el problema. Yo voy a orar, voy a alabar al Señor, voy a leer la palabra y tú haces el resto. Yo voy a orar, ¿sí? ¿Y qué pasa? El Señor viene y me ayuda a crecer espiritualmente. Porque usted me va a decir, ¿pero qué voy a crecer? Claro, cuando tú oyes al Señor, oyes la palabra, lees la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Yo empiezo a crecer. Porque yo voy a decir, ay, claro, tal día pasó esto, pero el Señor me dijo esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a cambiar totalmente mi manera de pensar. Yo lo voy a cambiar. Pero recuerda que yo soy la que tengo que crecer. Porque uno a veces dice, no, es que yo no crezco porque yo no sé qué, porque sí se me... No, yo lo tengo que hacer. El Señor me habla, me da todas las armas, pero yo lo tengo que hacer.
Él nos puede poner a hablar de renovar la mente 2 meses, pero si yo no lo decido, simplemente digo, bonito que estuvo eso, me gustó lo que dijeron, pero ese me gustó, no pasó nada. De ahí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que mirar cómo lo voy a hacer. 1 Corintios 2:12. Fíjense, aquí está absolutamente claro. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense, a veces yo hablo de sabiduría y también dice, otra vez, pero el Señor nos da esa sabiduría de lo alto, no la de los hombres. Yo se la pedí y Él me da la sabiduría de lo alto. Me da la revelación de su palabra. Me da algo que debía nombrarlo primero, todo el amor que Él me ha dado. Porque el Señor me ama y por eso batalla conmigo. Imagínense que uno a veces, burrito que es, dice, el Señor no me ama. Imagínense todo el trabajo que ha hecho en cada uno de nosotros. Porque yo creo que a veces el Señor dice, mire, yo quiero mandar a esa Elena Perú a la quinta baila, pues. ¿Por qué? Porque le digo, no entiende, hace lo que no tiene que hacer. Y el Señor en su amor, Él se busca la manera de decirme, eso no lo hagas así. Y lógicamente, no va a estar corrigiendo a todos todo el tiempo. Porque metiditas de pata las tenemos y no es que voy a decir, porque a la perfección no la hay. La perfección la va a ver cuando estemos en la presencia del Señor. Pero a veces yo creo que es que somos ya demasiado perfectos, porque es que a veces metemos mucho la pata, pero ahí está mi Señor. Papito, perdóname, toma, Padre, el control, porque es que yo, Señor, bla. Y el Señor sabe, porque el Señor te conoce. Pero también el Señor sabe cuánto tú lo amas. El Señor también sabe cuánta es la búsqueda tuya. Que papito, yo quiero cambiar, pero no, Él te va a ayudar. Porque tú tienes, y cuando tú te convences, tú vives aquí en mí. Entonces, ¿me ayudas? Te necesito. Otra palabra que yo uso mucho. Entonces, ¿qué nos queda claro? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, el espíritu que es de Dios. Nosotros no hemos, el primero que pasó y él cayó. No. El espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Porque el Señor quiere hacerte, porque tú eres especial. Entonces ahora entramos nosotros. No, el Señor no tiene especiales, no tiene. Pero el Señor nos ama a cada uno y nos conoce. Y sabe cuál es tu necesidad. ¿Sí? Que nos cuesta trabajo, sí. Y más, cuando uno va teniendo más años, a uno le cuesta mucho más trabajo cambiar. Bueno, ¿por qué? Porque uno quiere. ¿Qué quiere? Uno dice, no, pero si yo a esta edad, no, pero yo también necesito hacer cambios. Pero por ejemplo, en mi edad cuesta más trabajo hacer cambios. Porque como ya uno tiene unos añitos, entonces uno se cree sabio en paseo y no es así. 1 Corintios 2:13. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Miren, nos vuelve a decir, recuerden que cuando lo que pasa en nosotros es espiritual, siempre hay que buscarlo en el área espiritual, no los de afuera, nosotros. Recuerden que los discípulos no entendieron hasta que ¿qué? El Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Se acuerdan? Mire, el Señor hizo todas las maravillas para explicarles. Y ellos, vino el Espíritu Santo que tú y yo lo tenemos. Y ellos aprendieron. Y empezaron a cambiar. Fíjense que ese fue un trabajo duro que tuvo Jesús.
Porque los discípulos como que había veces que eran sabios y había otras veces que ustedes ven ahí la respuesta y uno dice, Padre maravilloso. ¿Mm? Pero tenemos que recibir la revelación. ¿Y qué es? De la palabra y de las cosas espirituales. Por medio de la ayuda del Espíritu de Dios. Él es el que me va a dar esa revelación. Y entonces yo voy a decir, ay, sí, mira, hoy nos dijo renovar la mente. Nos dijo, yo vivo ahí. Si se les ha olvidado, yo estoy aquí. Y un tercer punto es su herencia. Su herencia. A veces, miren, y ahora con tantas cositas que hay, uno dice, yo como que no tengo ninguna herencia por ningún lado, y yo no sé qué va a pasar, no me preocupe, nosotros somos cuidados por el Señor. Bueno, y no se contamine, porque en este momento, con todo lo que pasa, sí nos contaminamos. Mire, uno para hablar negativo, eso es así, rapidito, rapidito, pero para hablar la palabra y hablar positivo es una bendición. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Colosenses 1, del 12 al 14? Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Imagínense, ¿quién eras tú o yo para nosotros ser herederos? Para ser aptos para participar en la herencia. Ponte a preguntarte ahorita, que hoy estamos tocando la palabra diciendo, bueno, presta para acá a ver qué es. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense, punto muy importante. El Satanás no me tiene que molestar. Pero, ¿por qué molesta? Porque tú se lo aceptas. Entonces tú pasa algo y dices, ¡ay! Ahí se metió. No, mire lo que pasó. No. En el nombre de Jesús, el Señor quería una cosa mejor. Y está luego que yo ya no lo quiero. Y salga de aquí en el nombre de Jesús. Pero a veces no lo repetimos. No, es que resulta que no, usted no le ponga atención. ¿Qué tiene que hacer? Mire lo que dice la palabra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A Dios. Aquí yo no tengo nada que hacer con usted. Y en el nombre de Jesús, salga de aquí, ya. Y a Dios no más. Pero no consienta. Porque es que uno de los problemas es que lo hizo, no lo hizo, sí lo hizo. Nada de eso. Señor, la bendición del Señor está aquí. Y el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Súper importante, redención. ¿Qué está diciendo? Tenemos perdón de pecados. Tú eres un creyente, tú eres una persona que camina. Sí, claro que pecamos, pero tú ya sabes. Yo confieso, sí Señor, le erré, me perdonas. Si tengo un pecado repetitivo, ayuda a mi Padre con ese pecado. Coja usted, si usted tiene un pecado repetitivo, coja el Salmo 51. Vuélvalo y léalo, vuelva otra vez y trabaje en él hasta que realmente diga, yo siento, yo ya me arrepentí. Bueno, cójalo, vuélvalo y repítalo, vuelva otra vez, cojan ese Salmo 51 y mire, y diga, sí Señor, ay, estoy pidiendo perdón, me estoy arrepintiendo y estoy entendiendo. Dígale, revélame Padre, porque este pecado repetitivo en el nombre de Jesús sale de mi vida. Nosotros tenemos una vida en total libertad. Cuando creemos lo que estamos hablando hoy, cuando creemos en Él y le decimos, voy a creer en todo lo que estamos haciendo y pensando. Así que no tenemos razón alguna para tener el dominio de las tinieblas. No se deje tocar por eso. Es que usted con ese último pecadito que tiene y el otro feliz haciendo ferias y fiestas. No, yo ya pedí perdón, yo ya le dije al Señor
yo le dije, perdóname, realmente metí la pata. Bueno, dando gracias al Padre que nos ha dado esa habilidad, porque eso es una habilidad. Ahora somos más rápidos. Si Él, ¿por qué? Porque Él nos hizo actos. Ahí acabamos de leer. Nos hizo actos. O sea, el Señor no dijo, venga para acá. No, el Señor nos ha dado habilidad. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para disfrutar nuestra parte de la herencia en los santos en la luz. Uno dice, tengo una herencia y cómo la disfruto. La de nosotros no la tenemos que pelear, no tenemos que hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir esa herencia. Nosotros no tenemos que a veces las herencias son un poco complicadas, ¿sí? Entonces, el hombre espiritual sabrá cuál es su herencia en la luz de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice cosas totalmente claras, tómela como nos las está diciendo hoy, renueva la mente, yo vivo en ti y tienes una herencia. Bueno, ¿qué pasa? Que es el Señor nos va a dejar disfrutar de toda esa libertad, de toda esa bendición que tenemos cada uno de nosotros. Piensa usted en esta tarde, bueno, ¿cómo voy a renovar mi mente? ¿Cómo me voy a repetir? Recuerde que vamos a hacerlo de renovar la mente un solo día. Vamos a mirar cómo me levanté, cómo hablé, cómo dije. Lo vamos a hacer. Bueno, cada uno de nosotros. Y va a ver que usted dice, yo me acuerdo que yo tuve un profesor cuando empecé la vida cristiana. Y él decía que nos echáramos un papelito entre el bolsillo y que cada vez que dijéramos una mentira, pusiéramos un palito. Yo no decía, no, qué cosa tan boba. Pero entre la boba y la no boba, uno lo hizo. Y a veces el papelito no alcanzaba. Y así es que somos. Pero cuando tú te das cuenta y tú dices, pues, esto realmente, entonces tú vas a empezar la batalla de renovar la mente. Ojalá te eches el papelito y otra embarrada. Y por la noche, tú con el Señor, que tú no le tienes que contar a nadie. Tú con el Señor dices, sí, claro. Tú tenías, Señor, toda la razón y te sobraba. Toda la razón la tenías. Y te sobraba. Pues, sí, Señor, mira mi papelito. Pero vamos a trabajar. Y tú estás aquí. Yo te doy todo el derecho para que me prenda la luz cada vez que hay que prenderla. Y me digas, porque uno a veces uno siente la voz aquí. Y uno dice, no, eso es, no. Pero a veces uno está oyendo aquí, el Señor le está hablando aquí. Bueno, que terminamos manteniendo una comunión con el Señor y viviendo en su presencia. Allí es donde las cosas se ven diferentes. Manteniendo una comunión con Él y viviendo con el Señor y viviendo en su presencia, allí es donde las cosas se ven diferentes. Aquí usted nos va a decir, que me van a preguntar y miren, yo vivo en la presencia del Señor cuando leo la palabra, cuando le digo gloria a Dios, cuando le digo Señor te necesito, estoy en la presencia de Dios. Cuando estoy en esa búsqueda de que yo quiero cambiar, yo le estoy diciendo al Señor, papito, yo no quiero más esto. ¿Qué pasa? El Señor, yo voy a empezar, yo nomás cuando le diga al Señor, yo no quiero más esto en mi vida, ¿qué pasa? Tú estás viendo las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste de pronto capaz o algo. Mire, a veces la parte de la autoestima, o tenemos la autoestima muy baja o la tenemos muy arriba. Entonces, si la tengo muy arriba, pues todo el mundo, pues yo veo a todo el mundo chiquitico. Pero si
a veces bajita nos basta mejor. Bueno, entendamos eso. Efesios 4:23. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué ha quedado de este tiempo? Mi mente se renueva por la palabra de Dios, por lo tanto, prohíbo los pensamientos de fracaso y derrota que habitan en mi mente. Bueno, es una de las cosas que tengo que estar trabajando. Señor, gracias, porque yo he renovado mi mente. Voy a quitar esto, todo eso que pensaba. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, ya les dije. Y yo con mi mente, una de las cosas es, Señor, ¿tú qué pensarías en este momento? ¿Verdad? Porque siempre vamos a tener cositas más complicadas que otras, entonces hay que quitarlas. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cuáles son tus obras? Señor, yo quiero cambiar esta mente. Yo quiero pensar como tú piensas. ¿Qué es? Y entonces van a decir, mi pan espiritual. Para yo pensar como piensa el Señor, tengo que estudiar la palabra, escudriñar la palabra, buscar, recibir prédicas. Son muchas cosas. Léanse buenos libros. ¿Y qué pasa? Todo eso me va a ayudar a renovar. El Señor hace que mis pensamientos sean agradables a su voluntad. Y así mis planes son establecidos y tienen éxito. Les repito, el Señor hace que mis pensamientos sean agradables a su voluntad y así mis planes son establecidos y tienen éxito. ¿Qué hemos aprendido? En esta tarde voy a renovar mi mente. Señor, Espíritu Santo, tú estás aquí y yo tengo la mejor herencia y es la que quiero aprenderme al revés, al derecho y ganar esa batalla. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo de bendición. Gracias, Señor, porque, Padre, los corazones de nosotros están totalmente dispuestos a hacer cambios para, Padre, todos los días. Señor, ten esa abundancia que tú tienes para nosotros. Poder entender que tú tienes lo mejor. Poder entender, Señor, que tú batallas con cada uno de nosotros porque nos amas y porque quieres que crezcamos todos los días. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Señor, gracias por el día de mañana, día de bendición, día para glorificarte y honrarte a ti. Día porque, Padre, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.